tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones de la Magdalena Contreras, nuestro alcalde Fernando Mercado, nuestro diputado Emilio Higuijosa. Hoy nos toca este foro que corresponde a las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coajimalpa para hablar del Plan General de Desarrollo. Ahorita vamos a aprender qué es, con qué se come, porque vamos a empezar como ciudad a vivir un proceso muy importante para todas y para todos. Porque ¿qué va a pasar con esto? Vamos a decidir todas y todos juntos qué ciudad queremos del 2025 al 2045. Entonces, imagínense lo importante que es. Entonces, yo quiero presentarles nada más y nada menos a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Está el licenciado Jorge Muciño, director general jurídico y de gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras. La doctora Patricia Ramírez Curi, directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. El maestro Enrique Irazoque Palazuelos, subsecretario de Planeación de Metrópolis. Diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. De casa, no necesita presentación, uno de nuestros anfitriones, el diputado Emilio Higuijosa, presidente de la Comisión de Vivienda. Y para cerrar con broche de oro, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Le cedo el uso del micrófono a la diputada Valentina Batres. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto iniciar con estos foros previos a la consulta de lo que se pretende construir en diálogo con la gente, con cada comunidad, en cada alcaldía, de lo que será el Plan General de Desarrollo. Este plan general, como la Constitución de la Ciudad de México lo mandata, se trata de construir una perspectiva a largo plazo, a 20 años. Y se trata de dialogar con la gente de las comunidades, de los pueblos, de las colonias, de los barrios, tomando en consideración pues las diferentes poblaciones que hay en las 16 alcaldías. ¿Cómo queremos planear el crecimiento de nuestra ciudad? Sabemos, y aquí es el foro de la parte poniente de la ciudad, hoy fuimos convocados Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coajimalpa para que hagamos un primer encuentro con la ciudadanía. Viene la titular del Instituto de Planeación, que va a dar una amplia plática de lo que tiene como alcance este plan general y como política eje del crecimiento de la ciudad. Es importante pues hacer un diálogo con la comunidad porque todos tenemos una idea de la planeación a largo plazo de lo que queremos y necesitamos oír todas las voces porque hay temas que interesan mucho cuidar. ¿Cómo hacer una ciudad incluyente? Pero no ahorita nada más, sino en futuro. Cómo evitar los desplazamientos y cómo quedar con las mejoras para disfrute de quienes viven hoy en el presente en nuestra ciudad. Y por eso es muy importante este foro, porque va a platicar qué es el Plan General de Desarrollo y cómo va a participar la gente para escuchar la propuesta. ¿Sale? Pues yo los saludo con mucho gusto y estoy atenta también como servidora pública, como diputada, como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la diputada Valentina Batres. Ahora cedemos el uso del micrófono al diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Muy buenas tardes a todos, vecinos. Saludo a los integrantes del Presidium. Ya en un momento tomarán la palabra nuestros ponentes estrellas. Pero bueno, antes que nada, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por estar aquí.
por tomarse el tiempo, por traer sus voces, sus preocupaciones, sus esperanzas. Hoy empezamos algo muy importante, que no es un trámite, no es una formalidad, es una oportunidad real que tenemos para decidir juntas y juntos cómo queremos que sea nuestra ciudad a 20 años. La Ciudad de México no se ha construido en línea recta. Ha sido de resistencia, de reconstrucción, memoria compartida. Hemos vivido terremotos, pandemias, desigualdades, pero también hemos demostrado que lo común, lo público, lo privado, lo colectivo tiene fuerza. Que cuando nos organizamos podemos cambiar el rumbo. Cada territorio tiene su propia historia, sus propios desafíos, sus propios saberes. Por eso este proceso tiene que escuchar a los barrios populares, a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, a las cámaras de comercio, a las juventudes, a las mujeres, a las personas mayores, a quienes cuidan, a quien viven con una discapacidad, ya que la planeación democrática no se decreta desde arriba, se construye desde abajo con diálogo, con responsabilidad y con voluntad política. Este plan tiene que estar donde está la vida, en las calles, en los barrios, en los pueblos, y no puede responder a lo que se dice lejos del territorio. Tiene que responder a lo que se vive todos los días, y eso exige algo muy básico: escuchar con responsabilidad, mirar de frente y actuar con mucha responsabilidad. Desde el Congreso, nuestra tarea es clara: no solo acompañar, sino garantizar que lo que aquí se diga se traduzca en decisiones públicas, que este plan no se quede en el papel, sino que se convierta en una herramienta útil, congruente, al servicio de la ciudadanía. La Ciudad de México merece un modelo de desarrollo que no excluya, que no degrade, que no silencie. Merece una ciudad habitable, justa, democrática, solidaria, sustentable, y este modelo solo lo vamos a lograr si lo construimos juntas y juntos, con firmeza, con ética pública, con visión de futuro. Gracias por estar aquí, gracias por participar, gracias por defender el derecho a decidir sobre el futuro de esta ciudad. Es importante que lo que aquí escuchen no se lo queden, vecinos, lo transmitan a todos los habitantes, a todos los sectores de aquí de la Magdalena, que es nuestro anfitrión, los vecinos también de Álvaro Obregón y de Coajimalpa, que también nos acompañan, que lo transmitan. Estos foros los estamos realizando desde el Congreso de la Ciudad como diputados, porque queremos que entiendan qué es el Plan General de Desarrollo, ya que las consultas, y ahorita va a dar el cronograma nuestra doctora, van a empezar el día 10 de noviembre. Hasta el 10 de enero, donde van a poder participar, qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Les pongo un ejemplo. Ahorita nuestra Constitución solo marca 2 tipos de uso de suelo: conservación y urbano. Pero también tenemos muchos vecinos aquí en la Magdalena que viven en asentamientos humanos, en Álvaro Obregón, en Coajimalpa, que ahorita tienen habitacional rural. Y creo que estamos en el preciso momento de no dar un paso atrás, sino de dar un paso hacia adelante. Entonces, nos van a escuchar. Queremos plasmar todas sus necesidades en este programa, porque es el que va a dar los lineamientos para después hacer la ley de ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias y que comience este foro. Muchísimas gracias al diputado Luis Alberto Chávez García. Y ahora, como se darán cuenta, pues todo va de la mano. Ya habló el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, ya habló la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y ahora los vamos a dejar con el de casa, que también es importantísimo, una pieza clave en este tema, el diputado Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues bueno, es un gusto poder estar aquí en nuestra querida casa, en la Magdalena Contreras. Sin duda alguna, aunque se están realizando estos foros en toda la Ciudad de México, siempre es un gusto estar con todas y todos ustedes. Bueno, ¿qué es lo que hoy queremos plantear con ustedes? Hoy tenemos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México,
que por ende va a derivar otros instrumentos. También se deriva el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y también por ende tiene que bajar a los programas de desarrollo urbano, también delegacionales, que por ejemplo aquí en la Magdalena Contreras, como en muchas otras alcaldías, no se ha actualizado desde 2005. Este es un tema tan importante que se pudiese escuchar que es un tema técnico, pero es un tema que nos representa y que nos acoge a todos a nuestro día a día. El Plan General de Desarrollo o el PGD es el que marca la visión de largo plazo, hacia dónde queremos ir como ciudad en los próximos 20 años, nos ayuda a pensar en cómo queremos vivir, en cómo cuidar el agua, en cómo proteger nuestro medio ambiente y también en qué tipo de ciudad queremos dejarle a las próximas generaciones. Y por su parte, el Programa General de Ordenamiento Territorial es el que nos dice el cómo lo vamos a lograr. Dónde conviene crecer, dónde no, qué zonas deben de preservarse y cómo se pueden armonizar los espacios urbanos con los naturales. A veces, en el caso de la Magdalena Contreras, estos planes cobran una importancia muy especial, porque nuestra alcaldía es una zona de las más ricas en zonas naturales de toda la ciudad. Aquí tenemos el río de la Magdalena, aquí tenemos los dinamos, tenemos el parque ecoturístico de San Bernabé Ocotepec, tenemos el parque Ejidal, parques ejidales de San Bernabé, el parque ejidal de San Nicolás Totolapan también. Todos estos espacios forman una parte que se le conoce como suelo de conservación. Esto representa en nuestro territorio el 77% de toda nuestra demarcación de la alcaldía. Por eso estos instrumentos se ponen una especial atención para mantener un equilibrio ecológico, regenerar el suelo de conservación a través de las reforestaciones, con el cuidado del bosque, la participación de los núcleos agrarios, que es un tema importantísimo con todas las autoridades representativas de nuestros pueblos originarios. Porque el bosque de Contreras no solo es nuestro orgullo, sino también hay que comentarlo, es un pulmón para toda la ciudad. En conjunto con el PGD, como el Pillot, representan una gran oportunidad para avanzar a una ciudad más humana, más ordenada, más consciente de su entorno, pero su éxito depende de una cosa bien importante: de la participación de todas y de todos nosotros. Hay que recordar que estos instrumentos ya se han elaborado en anteriores administraciones, en anteriores legislaturas, pero también por no ponernos de acuerdo se queda todo estancado. Es por eso la importancia que todos estemos presentes en estos foros, que las autoridades tradicionales, que nuestros pueblos originarios, que ya comentarán el calendario, nuestras autoridades del Instituto de Planeación y de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Yo me quisiera limitar, nada más comentando, que no podemos exponer o ponderar un derecho sobre el otro. Si bien es cierto, es muy importante el tema de medio ambiente, no podemos dejar expuestas a las familias, a las vecinas y a las familias sin una vivienda, porque también la vivienda es una necesidad y tenemos que ver cómo vamos a suplir una cuestión con la otra, pero siempre trabajando de la mano con los ciudadanos. Entonces, me limitaré aquí, porque como bien dijimos es un foro y también es para escucharlos a todas y a todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias al diputado Emilio Guijosa, que además nos ayudó a organizar y a convocarlos en este día. Y a nombre de nuestro querido alcalde Fernando Mercado, nos trae un saludo el licenciado Jorge Muciño, director general jurídico y de gobierno de aquí de la alcaldía Magdalena Contreras. Muchas gracias, diputada, diputados, subsecretario, directora. Gracias, compañeras, compañeros que nos acompañan esta tarde. A nombre del alcalde Fernando Mercado Guaida les envío un saludo afectuoso. No nos pudo acompañar por compromisos previamente contraídos, pero en su representación pues me permito dar el mensaje y quisiera empezar compartiendo con todas y con todos ustedes que este proceso es una lucha de muchos años en la Ciudad de México. Derecho a participar y a decidir de todas y todos los ciudadanos en la planeación,
entre otras urbana, pero también de políticas públicas. Como ustedes saben, normalmente se elaboran planes sexenales de gobierno, en el caso de las alcaldías, que es más reciente, por trienio, pero esto hace que la continuidad se rompa de un cambio de administración a otra. En el 2017, la Constitución de la Ciudad de México recupera una lucha histórica, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el mundo, que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Un planteamiento hecho por un francés, Henri Lefebvre, finales de los años 60, en donde el centro está en que la ciudadanía, la gente pueda decidir sobre cómo se planea la ciudad y se puedan atender sus necesidades. Frente a un mundo capitalista en donde impera el mercado, donde las inmobiliarias, donde el negocio es el que manda, en esos entonces, en los años 60, pues se luchaba por una reivindicación de derechos de la población. Y el derecho a la ciudad fue una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días y actualizada por otros grandes teóricos como David Harvey, y que la Ciudad de México pues vio un avance importante con la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Yo celebro mucho la presencia de la directora, que además es una especialista en espacio público, con una larga trayectoria académica, que es uno de los muchos bienes que nos hace falta aquí en la Magdalena Contreras, si ustedes lo saben. Precisamente, como decía el diputado Guijosa, por la falta de actualización de nuestro programa, nuestro plan de desarrollo urbano desde hace 20 años de manera formal, pero estos estudios tienen desde el año 2000, o sea, 25 años de desfase tenemos en Magdalena Contreras. Pues no solamente hemos perdido la oportunidad de regularizar muchas zonas habitacionales, sino también de darles servicios, además de agua, luz, drenaje, pues también de espacios públicos y de equipamientos urbanos. Es algo que ustedes conocen muy bien como una realidad cotidiana. No tenemos un hospital general, no tenemos servicios médicos básicos en muchas zonas de la alcaldía, no tenemos suficientes preparatorias, apenas empezamos a tener educación superior con la Universidad Rosario Castellanos y la UACM. Nos hace falta mucho. Y la posibilidad de discutir el Plan General de Desarrollo puede ser la oportunidad de fijar a largo plazo, a 20 años, una política pública, no solamente en la materia de uso de suelo, sino también de otro tipo de necesidades que hay que cubrir en nuestra alcaldía. Ya después, como decía el diputado, vendrá la discusión del Plan General de Ordenamiento Territorial, que esa es la que nos va a abrir la puerta a hablar de los usos del suelo, de los equipamientos urbanos, de los servicios. Y este proceso va a ser largo. También es importante, ahorita nos va a explicar la directora y los diputados, las dependencias presentes, pero es un proceso largo en el que hay que participar, hay que organizarnos. La invitación que hacemos desde la alcaldía es a organizarnos, a informarnos. Estos procesos, cuando son largos, también generan espacio a mucha desinformación. Y por eso es importante que estemos aquí, para llevarnos de primera mano la información correcta sobre estos procesos, cuándo se van a llevar a cabo, cómo se van a llevar a cabo, lo importante que son los foros de discusión en su momento y por supuesto las consultas. Entonces, compañeras y compañeros, pues de nueva cuenta, a nombre de nuestro alcalde Fernando Mercado, agradecer su presencia. Diputadas, diputados, muchísimas gracias por acompañarnos. Mis estimados directores, su secretario, gracias y vamos a escuchar el planteamiento. Buenas tardes. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Muciño. Por favor, envíale nuestro cariño a nuestro querido alcalde Fernando Mercado. Ahora sí vamos a entrarle ya a la materia de veras. Ahora sí viene la clase buena de los que realmente le saben este tema. Ustedes se acuerdan que antes era Sedubi. Ahora ya no se llama Sedubi, ahora se llama Metrópolis. Y para hablarnos de este tema viene el maestro Enrique Irazoque Palazuelos, subsecretario de Planeación de Metrópolis, lo que antes era Sedubi, para que no se hagan bolas y lo ubiquen. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que yo estoy muy contento de estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Felicito y reconozco el trabajo del grupo parlamentario de Morena al abrir este tipo de espacios que son tan fundamentales. Serán los primeros de muchos que se abran en todos los sectores de la ciudad, y qué mejor que antes de que ya se lance la convocatoria, la consulta, poder estar aquí con todas y todos ustedes explicándoles la dimensión
del Programa General de Desarrollo. Me parece que un aspecto importante para poder cuantificar el impacto del Plan General de Desarrollo es desde una visión de derechos, porque más allá de que el Plan General de Desarrollo va a establecer cuál es la ciudad que queremos, también va a definir cuáles son las obligaciones de las autoridades en cada uno de los derechos. Entonces, lo que nos tiene a ustedes y a nosotros aquí hablando, pues son nuestras libertades, nuestros derechos, y a partir de ahí tenemos que reconocer que la Ciudad de México sin duda es una de las ciudades con más políticas de avanzada en materia de derechos humanos. Seguramente tenemos la Constitución más avanzada en la materia, no solamente en el país, sino en la región América. Y eso hay que reconocerlo y dimensionarlo. A partir de ahí tenemos que las obligaciones de las autoridades frente a nuestros derechos generan acciones de hacer y de no hacer. La autoridad está obligada a garantizar nuestros derechos a través de acciones como generar leyes y generar política pública. El instrumento del Plan General de Desarrollo es una política pública que obliga a las autoridades a garantizar el goce y ejercicio de los derechos de todas y de todos quienes estamos acá. ¿Qué es lo más relevante acá? Que esa obligación no va a ser para definir y garantizar los derechos de hoy, sino también los derechos de quienes van a habitar esta ciudad en los próximos 20 años. Es ahí que guarda una gran relevancia al definir cómo, cuándo y desde la perspectiva de derechos, cómo se van a garantizar esos derechos. Ahora bien, el Plan General de Desarrollo es una parte fundamental en términos de el fundamento de lo que va a pasar en esta ciudad. Y tiene su fundamento en nuestra propia Constitución de la Ciudad de México y en la Ley del Sistema de Planeación. A partir de ahí se fijan aspectos fundamentales para que el Plan General de Desarrollo sea la hoja de ruta de esta ciudad, y a partir de ahí el Plan General de Desarrollo guíe los planes de gobierno, tanto del gobierno central como el de las alcaldías. A partir de ese Plan General de Desarrollo va a haber la oportunidad de que exista un programa de ordenamiento territorial, y ese programa de ordenamiento territorial va a permitir modificar los programas de ordenamiento de las alcaldías. Ustedes y yo sabemos que en términos de normativa y de política pública de planeación, tenemos normas y programas que datan de muchos años atrás. Y eso impide que el día de hoy podamos generar certeza sobre la planeación que queremos de esta ciudad, porque estamos planeando con políticas públicas y con normas a veces de 20 años para atrás. Por eso es tan fundamental que el Plan General de Desarrollo sea el detonante para que todos estos instrumentos vengan a tomar posesión e impacten, lo más importante, en la vida de todas y todos ustedes. Porque el componente transformador del Plan General de Desarrollo se dimensiona en la medida en que ponemos en el centro los derechos de las personas. Y a partir de ahí deja de ser un instrumento de política pública más y se convierte en un instrumento de política pública obligatorio, no solamente para las autoridades de hoy, sino para las autoridades de mañana, por la vigencia de 20 años que tiene. Esto no quiere decir que no se puedan hacer ajustes en estos 20 años, pero la gran base va a tomar vigencia en el transcurso del tiempo, y eso va a impedir que las autoridades que lleguen dentro de 5 años quieran modificar diametralmente lo que se decidió con este instrumento. Y de ahí la importancia de que todas y todos ustedes participen en la consulta que se va a llevar a cabo este mes. Es decir, quienes deciden cómo se va a estructurar
no solamente esta ciudad, sino cómo quieren que se garanticen sus derechos por parte de la autoridad de hoy y por parte de la autoridad de mañana, son ustedes. Y eso es invaluable. Por eso no dejemos que otros decidan por nosotros, ¿sí? Tenemos que participar y por eso va a haber una consulta muy amplia en todos los sectores de la ciudad para que todas y todos participen y puedan decidir no solamente qué ciudad quieren, sino qué y cómo quieren que se garanticen todos sus derechos. Es decir, imaginen pues que este Plan General de Desarrollo va a plantear derechos tan importantes como el acceso a la justicia, como la igualdad sustantiva, como el derecho al cuidado, como la educación, como la salud, como la pluriculturalidad, como el tema de la seguridad, que es tan importante, el tema de la movilidad, el tema de la economía, el tema de los territorios de paz. Imagínense todo lo que implica el Plan General de Desarrollo. Y es a partir de ahí que tenemos que motivarnos y motivar a los demás a que participen en estas consultas. ¿Cómo es que de una u otra forma se llega a este momento? Bueno, nuestra directora general del Instituto de Planeación, la doctora Patricia Ramírez Curi, es quien genera un documento y se pone a consideración. Nuestra jefa de gobierno ya emitió y publicó una convocatoria que va a iniciar este mes y que a partir de esa convocatoria el instituto podrá adquirir toda esa información de la opinión de todas y todos ustedes y va a haber un proceso de recolección de esa información para que todas las voces sean escuchadas a través de este instrumento, ¿no? Entonces, estamos en este momento tan importante y créanme, ¿cuáles son los elementos fundamentales del Plan General de Desarrollo en términos resumidos? Primero, la planeación bajo un enfoque de derechos, ¿sí? 2, uso justo y estratégico del presupuesto. Aquí vamos a hablar de presupuestos y no solamente del presupuesto de ahora, sino del que vamos a necesitar dentro de 10, 15 y 20 años. De tal forma en que incluso ese tipo de conceptos va a tener que respetarse no solamente por las autoridades de hoy, sino también por las autoridades que vayan a ser elegidas por todas y todos ustedes en los próximos sexenios. También hay una reducción de la desigualdad. Al haber una visión de derechos, tiene que tener el impacto necesario para que la desigualdad en todos los sectores de la ciudad pueda tomarse en cuenta. La continuidad y la sustentabilidad y la participación ciudadana. Y algo también muy importante, la visión metropolitana. Al día de hoy, tenemos una nueva conformación de la zona metropolitana del Valle de México. Y esta es conformada por 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías de la Ciudad de México, 8 municipios de Hidalgo y un municipio de Morelos. Imagínense, en esa zona metropolitana del Valle de México convergen más de 21 millones de personas. En población está concentrado ahí el 17% de la población nacional. Imagínense todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, yo siempre pongo el tema de movilidad. En esa zona metropolitana del Valle de México convergen 35 millones de traslados, solamente en esta zona. Entonces, tiene que haber una visión metropolitana porque además, a la par de que se está viendo el Plan General de Desarrollo, se está viendo un programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana del Valle de México que está siendo liderado por el gobierno federal a través de SEDATU en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Morelos y de Estado de México, ¿no? Entonces, vean lo que se viene. Estamos en una coyuntura que para mí es histórica. Tenemos que aprovechar esa oportunidad porque finalmente quienes van a decidir el futuro de esta ciudad y de sus derechos son ustedes. Entonces, alentarlos a que estén muy pendientes de las consultas que próximamente va a haber, en las que próximamente se va a convocar para que todas y todos participen. Ahora sí,
que por el bien del presente y del futuro de la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, subsecretario, insisto, de lo que antes era Sedubi, ahora es la Metrópolis. Y ahora sí viene el plato fuerte, vayan preparando sus dudas, porque viene ya por fin la explicación de la doctora Patricia Ramírez Curi, directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que nos va a explicar qué es el Plan General de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Brenda Ruiz, por abrir este espacio, también al Grupo Parlamentario de Morena, quienes tuvieron a bien invitarnos, extender la invitación al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y a Metrópolis, que trabajamos de la mano, como ya bien dijo el maestro Enrique Irazoque. Somos parte de la nueva configuración metropolitana integrada por los 84 municipios y nuestras 16 delegaciones, 16 alcaldías forman parte de este universo metropolitano. Pero además estas 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México integran lo que llamamos la capital del país. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos también asignada la responsabilidad de las tareas de la capitalidad. Los poderes públicos federales del gobierno de la ciudad y de las alcaldías están situados en la ciudad capital, y eso le da pues a la ciudad una proyección tanto regional en la zona metropolitana del Valle de México como en el país, en la región latinoamericana y en el mundo. Somos capital de país y tenemos una dimensión metropolitana que ha sido histórica. Desde la época prehispánica, la zona de lo que hoy llamamos la ciudad ha estado articulada a su región y ya ha caminado de la mano con ella. Pero bueno, agradeciendo la invitación también al jurídico licenciado de la alcaldía, Jorge Muciño, al maestro Enrique Irazoque, de acompañar este proceso, al diputado Luis Chávez, también gracias, al diputado Emilio Guijosa, en fin, a la diputada Valentina Batres, muchas gracias porque empezó a ilustrarnos también desde que nos encontramos en el Congreso sobre problemáticas muy particulares de la alcaldía. Pero quisiera iniciar, antes de entrar a qué es el Plan General de Desarrollo, platicándoles muy brevemente qué es el Instituto de Planeación. O sea, ¿por qué hay una instancia encargada de realizar un plan general de desarrollo para la capital y de presentar este proyecto que se subirá a plaza pública y se estará al acceso de toda la población a partir del 10 de noviembre? ¿Qué es el instituto? Bueno, el instituto se crea por mandato constitucional en nuestra primera Carta de Derechos, que es la Constitución Política de la Ciudad de México, que se sale a la luz pública, sale aprobada en febrero, el 5 de febrero de 2017. En el artículo 15 de nuestra Constitución, precisamente mandata crear el Instituto de Planeación, cuya responsabilidad es fortalecer el sistema de planeación. ¿Pero para qué fortalecer el sistema de planeación? Para garantizar el derecho a la ciudad. Entonces, en este sentido, el repertorio de derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México están orientados a tener una convergencia en el derecho a la ciudad, en garantizar el derecho a la ciudad. ¿Cómo garantizarlo? Con los instrumentos de planeación. ¿Y a través de quién? Pues del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. El instituto tiene la obligación de realizar
los instrumentos de planeación, en este caso el Plan General de Desarrollo, de la mano de la ciudadanía. Tenemos la responsabilidad de realizar un anteproyecto, un proyecto para poner a consulta, y que en esta consulta todos y todas las habitantes de la capital del país participen con propuestas, con iniciativas que puedan ser incorporadas, porque se van a sistematizar, se van a clasificar y se van a sistematizar para poder ser atendidas. Se trata de que la ciudadanía lea el plan final, el que se va a publicar como aprobado, y se encuentren en él, que sea un instrumento sobre el cual puedan reclamar su propio derecho a la ciudad. En ese sentido, pues entre las tareas del instituto destaca que esta planeación a través de los instrumentos se tiene que articular con el Sistema Integral de Derechos Humanos. Nuestro enfoque es de derechos humanos y con las secretarías del gobierno de la ciudad, del gobierno de la capital. ¿Qué quiere decir con las secretarías? Bueno, si vemos en nuestra historia, hay personas muy jóvenes aquí y personas no tan jóvenes, pero en general las secretarías de gobierno, cada una tiene sus proyectos y van funcionando sin necesariamente coordinarse con otras secretarías y coordinarse con las instancias de planeación. Una mirada nueva de este enfoque es que las secretarías, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, estén coordinadas con la institución responsable de la planeación para poder caminar juntas, porque el Instituto de Planeación realiza las propuestas de planeación, pero las secretarías de gobierno, el gobierno es el que lleva a cabo a la práctica, es el que ejecuta, ¿sí? El que ejecuta a través de los programas que se llaman los programas sectoriales de cada secretaría. Quisiera hacer una aclaración porque han salido dudas en otros espacios y foros. Cuando hablamos de instrumentos de planeación, hablamos de al menos de 3 que son responsabilidad del instituto. Son más, pero quisiera mencionarles 3 porque cada uno es distinto. Nosotros estamos trabajando actualmente presentando el proyecto del primero, que es el Plan General de Desarrollo, que es una guía que marca el rumbo de la ciudad a 20 años. Después, tan pronto esté aprobado el Plan General de Desarrollo, vendrá el Programa General de Ordenamiento Territorial, que organiza la dimensión física, los aspectos físicos y sociales del territorio, el tema del suelo, traza líneas para la ocupación y uso del territorio. El tercer instrumento es el conjunto de programas de ordenamiento territorial de cada alcaldía, ¿sí? O sea, se articulan, pero el Plan General de Desarrollo traza lineamientos generales para que se recuperen en el Programa General de Ordenamiento Territorial y en los programas de las alcaldías. Pero todavía no estamos en estos programas, porque a veces pensamos que en el Plan General de Desarrollo ya vienen cuestiones más específicas del Programa de Ordenamiento Territorial o de los programas de las alcaldías. La importancia de que se apruebe el Plan General de Desarrollo es que precisamente va a trazar líneas que tiene que recuperar, que debe recuperar el plan de ordenamiento territorial y los planes de cada alcaldía, los programas de cada alcaldía que tienen de 15 a 20 años que no se actualizan y los contextos han cambiado mucho. Entonces, en este sentido, es importante distinguir el actual anteproyecto de Plan General de Desarrollo, entra a consulta a partir del 10 y es la consulta de este primer instrumento, que tiene pues realmente la visión de ciudad que queremos a partir de 22 líneas
de transformación que tocan problemas y líneas específicas. Entonces la pregunta, para quedarnos con ella y seguirla discutiendo en el proceso que viene de consulta, es ¿qué puede hacer la planeación por nosotros? O sea, ¿puede cambiar nuestra vida para mejorar en la vida cotidiana, que viene desde la vivienda a la calle, en los espacios públicos? ¿Por qué? Puede cambiar para mejorar en vivienda, en salud, en espacio público, en educación, en servicios, en infraestructura. Nosotros pensamos que la ciudad es infraestructura. Si no tenemos infraestructura necesaria y servicios públicos, pues podemos decir que no hay ciudad. Hacemos ciudad entre todos y todas precisamente porque disponemos de los recursos colectivos y de los derechos, como son el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, el derecho a la salud. Queremos una ciudad productora de salud, y el derecho a la educación, a la proximidad en todo ese conjunto de servicios. Entonces, nuestra motivación para participar viene precisamente de pensar que nuestra participación, nuestra voz, puede incidir en un mejor futuro para quienes habitamos. Pues podemos pensar, bueno, dentro de 20 años, quién sabe quiénes estaremos aquí, pero van a estar nuestros hijos, nuestras hermanas y hermanos, van a estar las siguientes generaciones. Planeamos para la generación, para las generaciones que siguen, para la naturaleza y el medio ambiente que sigue, sí, para lo que deseamos, para las próximas generaciones. Y en ese sentido nos preguntamos, ¿por qué importa la planeación? De todas maneras, hay un devenir que va a seguir, estemos más adelante o no, y sigan las siguientes generaciones. Bueno, planeamos porque planear, como ustedes hacen en su vida cotidiana, a veces planeamos en términos de sentido común y no nos damos cuenta que estamos planeando el gasto de la semana, ¿no? De acuerdo a los recursos con los que contamos. O planeamos si es posible salir de vacaciones, dependiendo de los recursos y cómo va a ser, qué vamos a llevar. Bueno, planear es clave porque prevemos, orientamos, ordenamos, priorizamos, ¿no? Que es más importante llevar un botiquín, ¿verdad? Si vamos a salir fuera, ¿qué incluimos? ¿Qué revisamos? ¿Qué estrategias para que tratar de que las cosas salgan como queremos que salgan? ¿Qué acciones? ¿Qué podemos integrar, digamos, desde abajo al planear, y qué podemos integrar desde arriba? ¿Cómo podemos conciliar las distintas dimensiones? Bueno, a nivel de ciudad es así. Planear la ciudad importa, porque si no se planea la ciudad como un territorio articulado, pues entonces es difícil lograr que la ciudad no sea una ciudad fragmentada. Y es difícil también derrumbar, desmontar las fronteras de desigualdad que caracterizan a la ciudad. Entonces, la planeación, ¿cómo se genera? Debe generarse desde el territorio, desde el lugar vivido, desde los saberes de las comunidades, como son ustedes, y con la corresponsabilidad de todas las personas y grupos y de las instituciones de gobierno. Pero quienes conocen mejor el territorio vivido, los lugares, son ustedes que viven en el territorio, que están pues enfrentando o resolviendo o viendo cómo resolver los problemas que enfrentan día a día, que puede ser desde movilidad, el agua, en fin, la electricidad, la energía. Entonces, pensando en el enfoque de planeación, nuestro compromiso es con la planeación deliberativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir con la planeación participativa. Decimos planeación desde abajo, pero realmente si vemos la planeación es de abajo para arriba, porque rescatamos las voces de las comunidades que habitan el lugar y el territorio, pero también desde arriba porque se maneja distintas escalas de gobierno y de actores que participan en la planeación,
la academia, los gobiernos, las secretarías de gobierno, el gobierno mismo de la ciudad, el gobierno federal, que también tiene que ver con la planeación de la capital. Somos la capital del país y tenemos un conjunto de tareas adicionales, el ser capital. Nuestra condición de capitalidad nos da un conjunto de atributos, pero también nos asigna tareas. Entonces, en este sentido, la planeación participativa, ¿de qué se trata? Se trata de comunicar, de informar y de abrir espacios donde se expresen, se intercambien ideas, necesidades, problemáticas y pensar en qué hacer y llegar a acuerdos con los distintos sectores sociales, decidir qué alternativas pueden ser mejores para la comunidad, para los colectivos que participan. En este proceso, es un proceso complejo. La planeación participativa es compleja porque reúne distintas voces y no todas necesariamente están de acuerdo. Se trata del arte de llegar a acuerdos, de ponernos de acuerdo en torno a un bien común, que es la ciudad, que es el lugar que habitamos, que es nuestra alcaldía, que es nuestra gente, nuestras comunidades, por encima de nuestras diferencias. Eso no es fácil y todo esto está mediado por un conjunto de conflictos que es muy interesante porque desde el punto de vista en el que lo vemos, los conflictos pues no hay construcción de ciudadanía sin conflicto por los derechos. En general se trata de resolver esos conflictos, no de que no haya conflictos, y darle solución sana, creativa, para llegar a mejores momentos y a mejores lugares de vida. Eso pensamos desde este enfoque. Bueno, ahora sí llegamos a qué es el Plan General de Desarrollo. El Plan General de Desarrollo es el instrumento, el documento que define cómo queremos vivir, qué tipo de ciudad estamos construyendo, cuáles son las prioridades para lograrlo, qué tenemos que hacer para lograrlo, por ejemplo, en el tema de la basura, ¿verdad? O sea, el tema de la basura o en el tema del agua, en el tema de la energía, en el caso de la capital. Es un instrumento que orienta las políticas, los programas, las inversiones públicas y privadas y busca asegurar una ciudad más justa, sostenible y con mejor calidad de vida para todas las personas. Ese es un horizonte al que aspiramos y que para lograr avanzar en él, por una parte tenemos que caminar juntos y juntas y por otra parte también tenemos que pensar a largo plazo. Podríamos decir que 20 años no es nada, pero también parece mucho, pero hay una serie de problemáticas que no se resuelven de un día para otro, pero que sí pueden empezar a construirse, a sembrarse, a internalizarse en la conciencia de cada quien y de los colectivos para construir a futuro, para pensar de hoy en adelante. ¿Cuál es el propósito del Plan General de Desarrollo? Pues precisamente es proponer líneas y estrategias de transformación orientadas a garantizar una ciudad habitable y fortalecer derechos y libertades. El plan que estamos proponiendo es un proyecto para consultar con ustedes y tiene 22 líneas de transformación y presenta una visión, un horizonte de la ciudad posible, de la ciudad a la que podemos aspirar, de la ciudad que queremos. Bueno, estas 22 líneas organizan el contenido del proyecto y trazan un rumbo hacia la planeación participativa vinculada con las acciones del Sistema Integral de Derechos Humanos y con los procesos de planeación y de elaboración presupuestal, porque en efecto se requieren recursos, se requiere presupuesto para impulsar las propuestas de lo que se puede lograr y hasta dónde se puede lograr. La planeación no adivina el futuro, lo prevé con rigor, con técnica y con ciencia. A partir de diagnósticos, la planeación ve qué es posible y qué es lo deseable
siempre y cuando se cumplan un conjunto de condiciones que tienen que ver con gobierno, con la economía, con las personas, con los colectivos, con las comunidades. Entonces, garantizar el derecho a la ciudad con planeación deliberativa sí plantea el desafío conjunto de caminar hacia un modelo más justo y humano y con una visión de largo plazo. Quisiera comentarles que la elaboración del plan general de este proyecto, aún es un proyecto, del Programa General de Desarrollo 2025-2045, que es el que van a tener en sus manos o van a conocer a partir del lunes próximo, implicó definir pues qué visión de ciudad, porque para cambiar la ciudad necesitamos pensarla, cómo pensamos la ciudad, cómo la deseamos, qué horizonte tenemos de ciudad, definir el objetivo del plan, trazar una metodología del enfoque socioterritorial, es un enfoque socioterritorial y de derechos, trazar qué líneas de transformación y cuáles son los ejes estratégicos que acompañan a cada línea, y bueno, impulsar un proceso de coordinación estratégica y de coherencia territorial con cada una de las secretarías y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Para esto trabajamos con cada secretaría para ver cuáles son sus programas, cómo podemos articularlos y cómo se pueden ver también reflejadas su visión de ciudad y sus propuestas en un plan general de desarrollo. Bueno, el horizonte de ciudad, definiendo el horizonte de ciudad, pensamos que es el de una ciudad donde sea posible un espacio público democrático, que significa muchas cosas, porque pensamos el espacio público político, social, cultural y ambiental, no solo un espacio político, pero tampoco solamente un lugar de recreación y de encuentro. El espacio público es múltiple. Un urbanismo socioambiental que considere las distintas necesidades de los lugares que habita la gente, por ejemplo, que relacione vivienda y espacio público, no se pueden pensar separados, y el sistema de cuidados y justicia territorial. De la mano de este principio, en el contexto de la capital del país y a nivel global, consideramos que se precisa un cambio de rumbo en la planeación del desarrollo. Y con esto un cambio de rumbo también en las políticas y programas que le siguen al plan. Necesitamos dar un giro en las políticas urbanas, sociales y ambientales para lograr una ciudad más integrada territorialmente. Mirar la ciudad como un territorio integrado, no como un territorio de territorios separados, de espacios separados. Bueno, la metodología que usamos para esta propuesta, este proyecto de Plan General de Desarrollo, contempló la revisión documental y diagnóstico de todos los antecedentes de este plan, porque les voy a decir que este plan pues tiene cambios profundos frente a los que se habían venido realizando, pero hicimos una revisión de los documentos que le anteceden. Una construcción de prospectiva, que significa un análisis histórico del presente y trazar escenarios futuros viables, una visión compartida y estrategias a largo plazo. Un mapeo de grupos sociales, de actores, de organizaciones, de movimientos, identificar qué instituciones, qué colectivos, qué situación y enfoques sociodemográficos y de género y transversalidad temática. La dimensión demográfica es fundamental, sobre todo porque la curva demográfica, como ustedes lo van a ver, presenta cambios, una transición muy fuerte que influye cómo planear a futuro y para quién, ¿no? La tendencia al envejecimiento de la población, bueno, en 20 años va a estar mucho más enfatizada, la disminución de infancias también,
y juventudes. Y por otra parte, tenemos 11 grupos prioritarios que atender, que mandata la Constitución, identificados, y eso entra también en la planeación, considerando los perfiles demográficos. Y bueno, viene la consulta pública, que estamos en vísperas de iniciarla. De hecho, la consulta a pueblos, empezó a pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, ya empezó esta semana, pero en su etapa de preparatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que están en pláticas con las comunidades para que cuando el documento el 10 de noviembre se suba, ya van a haber llegado a información preparatoria, como estamos haciendo ahora con ustedes sobre el plan. Y por último, el quinto punto es la sistematización de la consulta. O sea, ¿qué vamos a hacer con todo ese cúmulo de información que va a recuperar las voces de distintas organizaciones, comunidades, pueblos, barrios, colonias, de todos y todas los que quieran participar, porque la participación es abierta a todas? ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a tener que procesarla clasificándola, porque clasificando en lo que son propuestas, en lo que son demandas, en los que, en fin, tiene que haber, estamos ya creando un sistema de clasificación para poder atender, recuperar y considerar todas las voces. Entonces, quisiera terminar diciéndoles que la consulta pública, que inicia el próximo lunes, tiene 4 mecanismos de participación. Los primeros son los foros. Los foros, que son mesas, coloquios y actividades convocadas por las mismas comunidades, por las mismas instancias, quienes quieran organizar algún tipo de foro, mesa de trabajo para enterarse, para discutir alguna de las líneas específicas, por ejemplo, a quienes les interese el tema de la vivienda, o a quienes les interese o les estén directamente articulados con el suelo de conservación, por ejemplo, pues pueden organizar mesas de trabajo y convocan pues tanto a colectivos sociales, asociaciones civiles, universidades, centros de investigación. O sea, el sector social, académico, público y privado están convocados para deliberar el Plan General de Desarrollo. Los conversatorios es otro mecanismo de participación, que es un espacio de diálogo público donde representantes de los 4 sectores que mencioné analizan y debaten a partir de preguntas detonadoras los elementos centrales de las líneas de transformación del plan. Los talleres. ¿Qué son los talleres? Pues son también reuniones de trabajo colaborativo organizados en 2 sesiones que buscan construir opiniones y propuestas desde la experiencia y saberes de los participantes. La primera sesión de los talleres trabaja sobre el diagnóstico y la segunda con la prospectiva, con el que queremos. Bueno, ya vimos, estos son los problemas y ahora, ¿qué hacer y qué se puede hacer? Y la plataforma digital es el sitio de Plaza Pública que cumplirá con 3 funciones. Plaza Pública es la plataforma del Gobierno de la Ciudad de México, donde podrán acceder, enviaremos, se hará pública el enlace, y cumple con 3 funciones. El espacio para la difusión y descarga del proyecto del Plan General, es un espacio de divulgación de las actividades de consulta y es una interfaz digital de participación vía comentarios y envío de propuestas. También podrán participar a través de la plataforma de Plaza Pública. Claro que esta presentación es de manera muy esquemática, muy general, y precisamente estamos haciendo asistiendo a reuniones preparatorias. Por eso esta invitación la agradecemos tanto por parte del grupo parlamentario, porque nos permite informar y comunicar
qué es el plan, su importancia y convocarlos a participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Ramírez Curi, directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Y antes de ir a las participaciones, nada más acuérdense, ¿cuándo empieza la consulta? 10 de noviembre. ¿Y cuándo termina? 10 de enero. De hoy en 8 empezamos la consulta, ¿ok? Y hasta el 10 de enero. Y entonces, ¿cuáles van a ser las formas de participación? Talleres, foros, coloquios, conversatorios, ¿qué más? La plataforma digital, que es muy importante. Y acuérdense también, como acabamos de aprender gracias a la doctora Patti, también va a haber una consulta para pueblos y barrios originarios, ¿no? Entonces van juntitas, pero van en el mismo tiempo. Y es muy importante, ¿ok? Acuérdense que nuestra participación es fundamental. Ahora, como verán, saludan a la cámara, nos están transmitiendo en vivo en el canal del Congreso. Y es por eso que, aunque nos quedemos al final después, todos para atender sus peticiones y sus dudas y sus comentarios, ahorita por el tiempo de transmisión del canal del Congreso, vamos a tener que reducir las participaciones a 5 de a 2 minutos. Por favor, si nos ayudan. Y al final nos quedamos, si quieren, aquí hasta nos invitan a cenar y un ponchecito, que el frío está duro. Entonces, ¿quién me va a ayudar con el micrófono hoy? Allá, miren. Allá va a ayudar Adri con el micrófono, y como la luz no me deja ver nada, a ver, vamos a la primera participación. No se escucha. ¿Me lo prenden, porfa? Bueno, ya está. Buenas noches a todos, soy el profesor Domingo Juárez. Vine con unos alumnos aquí por invitación del diputado Emilio. Me pareció muy interesante la expresión de Patricia Ramírez Curi, ¿verdad? Tiene una importancia muy grande la planeación. Tengo 64 años de vivir aquí en Contreras. Viví esto con llanos, muy bonito. No estaba todo lo que hay ahorita, todos los problemas de movilidad, de tránsito, de construcciones anárquicas. Yo quiero hacer un planteamiento, dos planteamientos. Uno, los jóvenes tienen un problema muy grave para vivienda. Ya no es como nosotros que heredamos a veces un terrenito. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas aquí de esta demarcación. El déficit que hay en vivienda para jóvenes, para esta generación. Dos, yo vi como casi todas las construcciones de Contreras son autoconstrucción. Entonces no fueron planeadas y de ahí se derivó muchos problemas. Les quiero plantear así rápido que una vez, yo cuando empecé a construir me decía una persona, ya hice mi casa y tiene un garage. Yo consulté con un arquitecto, me dice, no es garage por vivienda, es por recámara. Entonces yo diseñé mi casa con 4 recámaras y puse 4 espacios. Estoy arrepentido, debí haber dejado más. Entonces muchos dejan sus coches afuera. La propuesta concreta, yo creo que cada alcaldía debe tener un departamento de arquitectos para que asesoren a las personas que todavía que por no tener los recursos no usan un arquitecto, sino es autoconstrucción. Yo calculo que el 90% de las viviendas en Contreras, o el 80%, es autoconstrucción, y de ahí se derivan muchos problemas. Entonces, que deben ser asesorados. Eso es todo. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Quién más dijo yo? Perdón, pero es que les juro que no me deja ver nada la luz. Bueno, acá, buenas tardes. Igualmente... ¿Nos repites tu nombre, por favor? Claudia, vecina de la colonia Barrosierra. Bueno, una de las problemáticas también que yo he planteado en otras ocasiones es con respecto al presupuesto participativo. Este año tuvimos muchos problemas para poder ejecutarlo, entonces creo que también tienen que legislar en esa materia, para que sea más claro la manera en que como proponentes podemos aplicar el presupuesto, la manera en cómo se debe de dictaminar cada presupuesto,
y la alcaldía cómo debe de respetar y apegarse a la ley para que lo podamos implementar el presupuesto y sobre todo que sean proyectos que se les sirvan realmente a la comunidad. Que no nos veamos envueltos y enfrascarnos en problemas, porque a unos vecinos sí nos parece, a otros no nos parece, y sobre todo la imposición que existe por parte de la alcaldía. Esa es una. Y la otra, lo que planteaba también el vecino, seguimos con la problemática de la movilidad en la Magdalena Contreras. Y el día de hoy nos enfrentamos a que sin consultarnos a usuarios del transporte público, incrementaron la tarifa. Y llegamos a ese incremento con grandes carencias en el servicio de transporte público, en el cual las concesionarias que tienen los permisos no cumplen con los reglamentos, no cumplen con las licencias, no cumplen con la revista vehicular, muchas problemáticas. Y el día de hoy ya estamos pagando las consecuencias de un servicio de transporte público carente. ¿Por qué? Porque las autoridades no se involucran en estos temas. Entonces, les hago un llamado como diputados en el Congreso a que vigilen todo este tipo de problemáticas y a que realmente trabajen, porque yo he ido al Congreso y los veo platicando, los veo revisando el celular, haciendo cualquier cosa menos el trabajo legislativo para el cual están ahí en el Congreso. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos aquí para hablar del Plan General de Desarrollo, que es la ciudad que queremos del 2025 al 2045. Todos sus comentarios los recibimos felices, pero hoy estamos aquí para hablar del Plan General de Desarrollo. Más adelante, ¿quién sigue, por favor? Hola, buenas tardes. Soy Domingo Durán, de aquí de la alcaldía, soy de Barranca Seca. Un saludo al panel que se encuentran por ahí, y en especial al diputado Emilio Hinojosa. El problema del agua es vital. El único río que tenemos es el que está abasteciendo parte de la ciudad, se le da a otras alcaldías. Anteriormente existían unas cisternas muy grandes, una está en San Francisco, otra está en Torres de Potero, perdón. Y creo que son inservibles. Debería de pensar en hacer más cisternas para la época de estiaje y que de ahí nos puedan seguir surtiendo. Recomendar a las gentes que hagan sus cisternas o que tengan sus tinacos, porque ese va a ser un problema mayor. Y lo último, que ahora que viene lo de la escrituración, que haya descuentos para las personas de la tercera edad o para toda la comunidad, dado que está irregular esta alcaldía. Eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos acá, por favor, con una vecina que además llegó muy puntual. Sí, gracias. Buenas tardes. Soy habitante de la colonia del pueblo San Bernabé Ocotepec. ¿Nos regala su nombre, por favor? Irene Salvador Escobedo. Estamos aquí porque traemos la situación de que sabemos que la alcaldía está atravesada por diversas barrancas y en esas barrancas vive mucha población, vive mucha gente. Una de estas barrancas, la Barranca Ansaldo, fue decretada como área de valor ambiental desde 2011 y en el segundo transitorio dice que hasta a los 80 días de haberse publicado ese decreto, se debió haber publicado el programa de manejo. Ya estamos en 2025 y no se ha publicado y SEDEMA nos dice que no se tiene, que están trabajando pero no se tiene en qué fecha se va a publicar. Hemos acudido al Congreso para solicitar e insistir en que este programa ya sea aprobado, revisado, porque estamos, mucha gente, mucha población está viviendo en las márgenes de las barrancas. ¿Y qué está sucediendo? Que cada año con las lluvias, estas barrancas se van deslavando. Nosotros hicimos un recorrido por la barranca Locoyotera, situación que las personas de ahí, la barranca ya se deslavó tanto que está hasta su sala. Están en riesgo de perder su patrimonio y no hay hasta este momento
un presupuesto para resolver o atender este problema de las barrancas. No son pocas personas las que están en esa situación, son miles de personas que están ahí, en ese riesgo. Y dicen, lo que nos han dicho en la alcaldía y en el Congreso, es que es gente que llegó y se apoderó de esos terrenos. No es verdad. Tanto es así que nosotros hemos visto las escrituras emitidas por Coret. Fue gente de las alcaldías y en ese entonces las delegaciones que no atendieron y no han contratado a las personas idóneas para atender y resolver los problemas de las barrancas. Nosotros pedimos que planeación, precisamente es planeación, el instituto el que debe atender esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, Irene. De este lado, no, por acá abajo, íbamos acá abajo, Adri. Que me habían levantado la mano por acá. Por favor. Nos vamos con 3 más y ya, por favor, porque se nos acaba la transmisión. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Erlinda Mora, vengo de la colonia Tierra Colorada. Gracias al diputado Emilio Guijosa por haberme invitado a este foro. A mí me interesa mucho el cambio de uso de suelo de mi colonia. De igual forma me interesa que haya equipamiento urbano, ya que nosotros no contamos con ese tipo de servicios como escuelas primarias, escuelas secundarias, ni nada, ni mercados, no tenemos esos espacios, ¿no? De igual forma no tenemos el servicio del agua. Ya se hicieron estudios específicos sobre el impacto ambiental para ver lo del agua, pero no se ha llevado a cabo. En 2014 se metió la red de agua potable y nada más se metió y no, lo único que le hace falta está al 90%. Ya tenemos las escuadras domiciliarias, las bombas de calle y todo, pero no tenemos el vital líquido. Nos hace mucha falta eso y el cambio de uso de suelo y el equipamiento urbano. Se los encargo, por favor, en este cambio que se lleve a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, ya nos vamos hasta acá adelante ya para poder cerrar esta ronda de participaciones. Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Hernández y tengo una asociación civil de jóvenes con discapacidad. En este plan nos gustaría que se enfocaran también en la discapacidad. Gracias al alcalde Fernando Mercado, esta vez por primera vez, una administración voltea a ver a nuestros chicos con discapacidad. Necesitamos espacios para escuelas, ya que por alcaldía pueden observar que solamente se tiene un CAM por cada alcaldía. Entonces, pues sí, nos gustaría que nos apoyen y pues los diputados también nos han apoyado en esta situación. Muchas gracias. A ver, señor, lo escuchamos. Buenas noches, mi nombre es José Refugio Sánchez López, todos me dicen Cuco, soy del pueblo originario de la Magdalena Contreras. Efectivamente, ¿qué opinamos del Plan General de Desarrollo? ¿Cuál es la ciudad que queremos? Hace algún tiempo había un programa de radio que decía la nave en que viajamos. Y nos decía, bueno, el planeta en el que estamos tiene un determinado número de agua, tiene un determinado número de oxígeno, tiene un determinado número de recursos que nos lo estamos acabando. Nos lo estamos acabando y no sabemos cómo hacer una situación renovable. Efectivamente, la problemática de que las colonias no tengan agua es porque no hemos sido capaces de instrumentar una política que nos lleve hacia allá, y nos da gusto que hoy la licenciada Curi y los demás compañeros estén atentos cuál es la ciudad que queremos. Porque queremos una ciudad, yo nací aquí en la Magdalena Contreras, es un pueblo originario.
que toda esta problemática que dicen que padecemos, pues yo creo que va a ser la segunda parte. Después de elaborar el Plan General de Desarrollo, se desarrollará el Plan de Organización Territorial, donde ya podremos exigir todo esto a la alcaldía, o sea, ya es un poquito más concreto. Pero mientras tanto, ¿qué necesitamos para una ciudad donde, como dice, ¿no?, nos pasa lo que nos pasó en Luis Cabrera? En Luis Cabrera se hacen los túneles para darle mayor movilidad a la alcaldía, y la alcaldía no recibe nada porque todos lo usan. Coajimalpa, Álvaro Obregón, todo el mundo pasa. Entonces se perjudica a la alcaldía. Esperemos que este nuevo plan de desarrollo conozcámoslo, porque no podemos hablar de un proyecto que no tenemos conciso, y sobre todo que a los pueblos originarios se nos dé una mayor participación sobre la problemática específica. Muchísimas gracias. Vamos aquí al frente, por favor, la última participación. Buenas noches, mi nombre es Marisela Rodríguez, soy madre de un niño con discapacidad, y complementando lo que dijo la compañera, hay límite de edad en los CAMs. Hay nada más hasta los 20 años, hay CAM laboral que está en la alcaldía Álvaro Obregón, ahí por Televisa, pero también hay límite de edad. Ahí es hasta los 24 años, se termina el ciclo escolar y ya no hay nada más a nuestros hijos, pues de mayor edad. Entonces sí me gustaría que a futuro, porque pues hay muchos niños con discapacidad, que se ampliara un poquito el margen de edad, porque llegan hasta los 24 años, ya no hay más a dónde llevarlos. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Complementando, nosotros estamos como asociación civil siguiendo del CAM. Muchísimas gracias. Pero sí necesitamos apoyo. Ya, como yo les comentaba, estamos en la transmisión en vivo. Para nosotras y para nosotros en el Grupo Parlamentario de Morena, sus opiniones son importantísimas. Creo que yo no me presenté en el inicio. Yo soy la diputada Brenda Ruiz, yo soy de Coajimalpa y Álvaro Obregón, así como la diputada Valentina Batres es de Álvaro Obregón, el diputado Emilio Guijosa es de aquí a Magdalena Contreras, el diputado Luis Chávez es de Tlalpan, yo soy de Coajimalpa, Álvaro Obregón. Estamos siempre a sus órdenes, estamos siempre a su servicio, y reitero, todas sus opiniones son valiosísimas, pero ¿saben cuándo van a ser más valiosas? A partir del 10 de noviembre que comience la consulta. Entonces, antes de pedirle al diputado Guijosa que cierre este evento, entonces, ¿cuándo empieza la consulta? 10 de noviembre. ¿Y cuándo termina? ¿Cuántas formas hay de participar? ¿Foros? ¿Talleres? Conversatorios, coloquios y la página. Acuérdense que la página es fundamental porque ahí van a tener sus opiniones. Y para nuestro vecino que decía que es de pueblo originario, acuérdense que también hay una consulta específica para pueblos y barrios originarios. Acuérdense que la democracia la hacemos todas y todos, y nuestra participación en este proceso en particular es importantísima. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado, que tengan una excelente semana, y le dejo el micrófono al diputado Emilio Guijosa. Pues muchas gracias. Yo quisiera agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia. Le quiero agradecer al Instituto de Planeación por estar aquí con nosotros, a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, a la Alcaldía de la Magdalena Contreras, a nuestra vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, Valentina, Luis. Miren, todas las participaciones que ustedes hicieron son válidas, y todo tiene que ver también con este plan de desarrollo. Pero lo que sí quisiera comentarles es que todos estos planteamientos, ustedes van a hacer el plan, porque uno de nuestros ejes que nos ha marcado no solo nuestro movimiento es que vayamos acompañando todo acto y todo movimiento con la ciudadanía. Nosotros vamos a seguir al pie, escuchándolo a todas y a todos ustedes. Este es nuestro primer foro de varios que vamos a realizar, y pues bueno, agradecerles a todas y a todos su presencia. Buenas tardes.